Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Saludos amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero en San Juan, Puerto Rico para el mundo entero. Y hoy es jueves 11 de diciembre del año 2025. Ya lo que huele es a lechón, a arroz con gandula, pasteles, morcilla y todas las cosas bien buenas. Ayer probé mi primer coquito. Primer coquito de la temporada, pequeño, corto. Rico, rico, rico. Qué bueno es el coquito navideño, señoras y señores. Qué buenas son las navidades en Borinquen. Y hoy, usted ha llegado el tiempo de deporte. Hoy vamos a estrenar algo nuevo. Algo nuevo. Vamos a ver cómo nos va con algo para ambientar. Es una musiquita de fondo cuando vayamos a hablar de estadísticas y ver los resultados de los juegos de, por ejemplo, vamos a hablar de la Liga de Béisbol Profesional como todos los días. Y ahí los resultados de los juegos, qué pasó, quién ganó, ¿verdad? Entre las cosas que pasaron ayer, ganó el equipo de Santurce de una manera bien curiosa. Vamos a ver cómo fue. También vamos a empezar el programa hablando del desastroso invierno que está enfrentando la organización, o no la organización, los fanáticos de los Mets de Nueva York. Los últimos 2 días hemos estado hablando de el cambio o la salida de Edwin Sugar Díaz hacia Los Ángeles, que todavía no se ha confirmado, todavía no ha sido oficial el anuncio, pero sabemos que está de salida de Nueva York. Pero llueve y no escampa para los fanáticos de los Mets, porque Pete Alonso también se fue de Nueva York. Vamos a hablar de eso empezando el programa. Después vamos a hablar de la jornada de ayer del béisbol de invernal. Y finalmente vamos a hablar de boxeo, específicamente de René El Chulo Santiago, que va a buscar unificar títulos allá en Japón. Así es que vamos para encima. Por ahí voy con mis amigos. El primero en llegar es uno de esas personas a la cual yo aprecio y quiero mucho. Mi amigo Javier González, un indio de Mayagüez, radicado en Nueva York y que es fanático de los Mets. Ese, por ejemplo, Javier, hermano mío, tú sabes que te abrazo virtualmente, no la está pasando bien con la situación de los Mets. O sea, porque de tener un equipo que pues los resultados no han sido buenos, por lo menos esta temporada, en la temporada de este año, el año pasado no estuvo mal. De tener un equipo robusto, con talento, mucho talento, pues parte de ese gran talento y talentos clave ya no van a estar con el equipo. Entonces Steve Cohen, el dueño del equipo de los Mets, ya ha tenido que reaccionar, ya ha tenido que decir algunas cosas en cuanto a los cambios que ha habido en el off-season. Ese no es el trabajo del dueño, es el trabajo del gerente general o el director de operaciones. Vamos a hablar un poquito de eso, pero Javier González fue el primero en llegar y es uno de los que está sufriendo esa situación ahí en Nueva York. Por ahí está Iber Cardarla, como siempre. Gracias por estar, Carlos García. Edgar, un abrazo. David Velázquez acaba de llegar. Eso allá hay un senador que bendito. No, David, un abrazo. Un abrazo.
Los senadores en el frío, oscuro y solitario sótano. Exactamente, David. Lo dijiste tú. Yo lo iba a decir ahorita, pero... Por ahí está mi amigo José San Inocencio. Ya estamos aquí. Saludos, hermanito. Bueno, vamos por encima. Tengo problemas con la señal, dice. Aquí está todo bien al momento. Me dejan saber. Muchas gracias por el aprecio. Cuando se es fanático de los Mets, el sufrimiento viene incluido con el boleto de entrada. Es difícil, yo lo sé. Yo lo sé que es difícil. Yo me puedo identificar. Creo que muchos de los equipos han pasado por cosas similares, pero nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar con ese tema. Ok, hemos estado hablando durante esta semana, y aquí es que viene, escuchen bien el fondo de que les voy a traer. Hemos estado hablando de Sugar Díaz y la salida de Sugar Díaz del equipo de los Mets de Nueva York. Tenemos que echarle un poquito para atrás el cassette, por lo menos el día de ayer. Ayer estuvimos hablando del valor que tiene Sugar Díaz para cualquier equipo, tanto en la loma o en la ejecución, como en el caso de su figura, del valor que tiene en términos de mercancía, de atractivo y el arraigo que puede tener un jugador como Sugar Díaz con la comunidad latina, particularmente en los mercados grandes como Nueva York, donde estaba, y a Los Ángeles, donde se proyecta que va a estar. Son comunidades son ciudades que tienen comunidades latinas enormes. Y en el caso de los Dodgers de Los Ángeles específicamente, una relación muy estrecha, histórica, accidentada y trabajada con la comunidad latina. Y estuvimos hablando antes de ayer y ayer sobre esta situación de Sugar Díaz. Pero es que llueve y no escampa. Llueve y no escampa para el equipo de los fanáticos de los Mets, porque ahora Pete Alonso también está incluido en esta situación. No está incluido en el cambio de Sugar Díaz, no. Pete Alonso, por su lado, también en la agencia libre se anunció que va a ir para el equipo de Baltimore. Y con estos cambios o con estas salidas de estos dos jugadores, estos no son cualquier jugador, amigos y amigas, lo estuvimos hablando ayer en el contexto de Sugar Díaz. Este no es cualquier closer. Sugar Díaz no es cualquier taponero. Sugar Díaz quizás es el mejor taponero de las Grandes Ligas. Y en el caso de Pete Alonso, pues podemos estipular que Pete Alonso no es el mejor toletero o no es el mejor jugador de las Grandes Ligas. Pero ciertamente es uno de los más productivos. Es uno de los toletes establecidos que hay en Grandes Ligas y una de las piezas importantes en la ofensiva del equipo de los Mets de Nueva York, Pete Alonso. No es cualquier jugador que está dejando ir al equipo de los Mets. Ahora nos tenemos que preguntar lo siguiente. Estos cambios que los Mets de Nueva York están realizando son a consecuencia de algo en específico. O sea, ellos no nos han dicho nada. Bueno, el dueño del equipo habló ayer. Voy a hablar de eso ahora. Pero no nos han dicho, no sabemos a ciencia cierta que es que los Mets están reestructurando el equipo. Porque miren, es posible. Pero normalmente esto no los anuncian. Nos dicen, mira, nosotros vamos a reestructurar, vamos a hacer estos cambios y vamos a empezar de nuevo. O vamos a empezar a hacer el equipo alrededor de este jugador y estos jugadores no están dentro de esos planes. En el caso de Sugar Díaz, tan pronto firmaron a Williams. Lo estuve mencionando ayer, pero es importante repetirlo. Tan pronto firmaron a Williams, había que cuestionar, espérate, acaban de firmar a otro taponero, bien bueno, dicho sea de paso. Le están pagando buen dinero, le están dando $50 millones por 3 años. ¿Y dónde queda Sugar Díaz en esto? Claro, uno se lo puede cuestionar, pero no. Para mí era clarísimo, por lo menos para mí, era clarísimo que el taponero elite o el cerrador premier o primordial o principal del equipo de los Mets era Sugar Díaz. Sabiendo que estaba en la agencia libre, porque volvemos,
lo que expliqué ayer, el que se haya salido, el tener la opción de salirse de ese contrato e irse a la agencia libre en muchas ocasiones o generalmente es para poder buscar mejor dinero, no necesariamente irse del equipo. Ahora ha trascendido que precisamente la firma de Williams y el hecho de que a Sugar Díaz no le notificaron o no le consultaron o no le dijeron, mira, vamos a firmar a este muchacho, le molestó. Además de la salida del coach de lanzadores, Hefman, del equipo, tampoco le había gustado a Sugar Díaz. Y esas molestias llevaron entonces a Sugar Díaz no solamente a salirse a optar por salir del contrato, ir a la agencia libre y buscar regresar a los Mets, sino salir de los Mets de Nueva York. Y si bien es cierto que habían pocos equipos hicieron, o por lo menos que públicamente supimos que hicieron acercamientos hacia a los Mets, a Sugar Díaz, sabemos a ciencia cierta que los Mets le hicieron una oferta de $66 millones y 3 años. 3 millones menos de lo que le dio el equipo de los Dodgers a él. 3. Y aquí yo me tengo que preguntar lo siguiente. ¿Por qué el equipo de los Mets no le dio los 3 millones de dólares? Pues miren, una de dos razones. O no le interesó los 3 millones de dólares para al menos igualar, quizás 4 para entonces darle $1 millón más de lo que los Dodgers le dieran para que se quedara. Los Mets no lo hicieron por una de dos razones. O las dos razones. O no les interesa o realmente no había break. Por más que lo ofrecieran, no iba a regresar a los Mets de Nueva York, por lo que acabo de mencionar, que en efecto estaba molesto por la organización y quería irse. En el caso de Sugar Díaz y en el caso de Pete Alonso, la realidad es que los Mets dejaron ir a dos de los mejores jugadores que tenían en toda su alineación, en todo su equipo. En tanto ofensivo, con Pete Alonso, como en defensa, como es el caso de Sugar Díaz. Y en el caso de Sugar Díaz, ese activo o atractivo económico que es tener un jugador de ese calibre latino en un mercado como Nueva York, ahora lo tiene el equipo de los Mets de los Dodgers. En el caso de Pete Alonso, se espera que oficialicen esa firma con los Orioles de Baltimore. Así que pierden esos dos jugadores. Llueve y no escampa en el invierno para los fanáticos de los Mets de Nueva York. Esto no es lo que tú quieres como fanático que ocurra en un equipo. Dos jugadores pilares. Y se acuerdan que ya habían salido de Nimo, otro buen jugador. Dos jugadores pilares de esa organización ya no van a estar con el equipo. ¿A dónde van? Pues espera, todavía queda Juan Soto, que tuvo una temporada desilusionante, por decirlo de la manera más bonita posible. Después de $700 millones, la expectativa de Juan Soto no es la temporada que tuvo. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo de esa manera. $700 millones, a mí no me parece que al menos esa primera temporada le rindió el dinero a ese equipo de los Mets. Segundo, Paquito Lindor. Paquito Lindor sigue estando ahí en esa organización en el momento. No ha dicho absolutamente nada Paquito Lindor. El que sí ha reaccionado ha sido el dueño del equipo, Steve Cohen, que lo que dijo fue, bueno, todavía queda suficiente temporada muerta para poder hacer un equipo de campeonato. Es verdad, todavía falta varios meses. Estamos hablando de que falta todo el mes de lo que resta de diciembre, enero y febrero completito, 3 meses quedan para que el equipo de los Mets puedan quizás virar la tortilla en cuanto a las pérdidas que ha tenido en esta temporada muerta. Pero sin lugar a dudas ha sido la noticia del momento en Grandes Ligas, la salida de Sugar Díaz y ahora la salida de Pete Alonso de ese equipo de los Mets de Nueva York. No sé si es preocupante o no, molestia, lo menos que causa es molestia. Preocupación, hablamos de eso en marzo, cuando estemos llegando ya a los entrenamientos primaverales. ¿Qué más dice por aquí? Dice, ¿qué irán a hacer los Mets ante la ida de Sugar y Alonso? Bueno, Edgar, en cuanto a lo de Sugar, contrataron a Williams, así es que tienen un buen closer ahí. No es Sugar, pero tienen un buen closer. Todavía vamos a ver qué pasa con el resto de la temporada. Dinero tienen. De hecho,
ha trascendido que el dueño más rico de las Grandes Ligas, riqueza individual, es Steve Cohen, es Cohen, el dueño de los Mets, que tiene alegadamente 20 y tantos billones de dólares. Por eso es que hay gente que cuestiona por qué no le dio los 3 millones de dólares adicionales que le había dado los Dodgers. A mí me parece que es que Sugar no iba a volver, no importa lo que le ofrecieran, a menos que le hubieran ofrecido un montón, no sabrá Dios. Javier dice, luce como que Díaz quería un cambio. Va a ser un cambio grande, pero él ha jugado ya en la costa oeste. Brian Cashman, el gerente general de los Yankees de Nueva York, que lo queremos mucho, dijo que él al menos está contento de que Sugar Díaz no acabó en la Liga Americana. Porque pues para los Yankees eso sería un problema, tener un closer de esa categoría, sino que se quedó en el oeste. No solamente quedó en el oeste, llegó al equipo campeón. Y no solamente llegó al equipo campeón, llegó al equipo campeón que no tenía un buen bullpen. Ahora los Dodgers, vamos a ver qué pasa en la temporada muerta, vuelvo. Lo mismo para los Mets que para los Dodgers. La temporada muerta es larga. A ver qué pasa con los Dodgers. Dice Javier, los Mets tienen ahora más espacio que ocupar con jugadores de alto nivel. Eso es cierto. Será un gran reto con las condiciones actuales del año. No es sobre el tiempo que resta, son las condiciones del mercado. Y es un mercado bastante... no es una agencia libre cargada de talento. Es de esas agencias libres que son modestas. No hay muchísimos nombres grandes en la agencia libre. Sí hay mucho talento. Siempre va a haber mucho talento. Recuerden que la mayoría del talento en las Grandes Ligas son los nombres que usted no está viendo todos los días en los periódicos y que se mencionan en los programas como este. No. Hay mucho jugador talentoso y hay algo que pasa desapercibido en muchas ocasiones. Y son los cambios que hacen a cambio, valga la redundancia, de sorteo. Primera ronda. Equipos que buscan entonces tener en los próximos sorteos, el año que viene, 2027 y 2028, por ejemplo, tener 5 o 6 selecciones de primera ronda. Y ahí empiezan a construir, y empiezan a construir. Que la construcción y el desarrollo es la clave, señoras y señores. Es la clave. Pero lo que dice Javier González es cierto. Hay más espacio. Tienen posibilidades de construir un buen equipo y como dije, queda todavía suficiente temporada muerta. Regresé, a los Mets no lo salva ni el médico chino, dice Javier. Ay, bendito, no le diga eso a Javier González. Pero esta imagen, mírenla bien, qué triste. Se acabó una era en Nueva York. Pete Alonso y Sugar Díaz ya no van a estar en Queens. Muy bien, seguimos entonces. Hablemos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Ayer hubo 3 juegos, todos los equipos nuevamente en el terreno. Voy a empezar precisamente, como le hemos dado duro a Javier González, voy a empezar con los Indios de Mayagüez. Perdóname, Edgar García, porque es a cuenta de tu equipo, pero ahí tienen donita glaciada para los Criollos de Cagua. Donita glaciada para los Criollos de Cagua. 5 carreras a 0. Los Indios de Mayagüez. En el Solá Morales de visita, donita glaciada, esas que vendían en la luz, ¿se acuerdan? La marca la Jaimat, ¿te acuerdas? La Jaimat. Esas donitas glaciadas que vendían en el semáforo, de camino para la escuela, cuando yo era chiquito, venían 5 donitas en esa cajita amarilla. ¡Ay, qué ricas son! ¡Qué ricas son! 5-0. Gozando a Javier González. Oye, no todo está perdido. La cosa está difícil ayer en Nueva York, pero mira los Indios de Mayagüez ayer. Una donita para los criollos de Edgar García. ¿Qué te puedo decir, Edgar? Difícil, pero aquí estamos. Vamos a ver qué pasó ayer en el Montículo. Ashton Gudó, por el equipo de los Indios de Mayagüez, 4 1/3 de entrada completa, sin permitir carreras. Este señor, 3 bases por bola, 3 ponches. Luis Quiñones lo releva, 2 1/3 de entrada. Un hit sin carrera. Obviamente, esto es una dona. No voy a mencionar más las carreras.
sin carrera. Una base por bola, 5 ponches. Carlos Francisco, 1 1/3 de entrada, no permitió hits. Una base por bola, 2 ponches. Jorge López, qué bueno es. Una entrada cerrando el juego, sin hits, 2 ponches. En total, ese equipo de los indios ayer estuvo fenomenal. 3 hits nada más le permitió al equipo de los criollos. 5 bases por bola, 12 ponches. Escuchen bien. Son 27 outs en un juego de béisbol para usted ganar. En 9 entradas, 27 outs. De esos 27 outs, hay que restarle 3 hits. Vamos entonces por 24. Y le resta las 5 bases por bola, estamos hablando de 19. Quiere decir que ese equipo de los indios retiró 19 de los 27 bateadores que enfrentó. Y de los 27, 19 retirados. Y de los 19, 12 fueron por la vía del ponche. 12 fueron por la vía del ponche, señoras y señores. Qué buen juego del equipo de Mayagüez ayer sobre el equipo de los criollos de Cagua. 5 carreras a 0. Estamos pasada ya la mitad de la temporada, señoras y señores. La lucha que están enfrascados los indios de Mayagüez, los criollos de Cagua al momento. Criollos de Cagua, indios de Mayagüez, Gigantes de Carolina, incluyendo los Senadores de San Juan. Voy a incluir ahí también a Ponce, pero escúchenme, todavía pueden pasar muchas cosas. Si bien es cierto que Santurce y Ponce están en las primeras 2 posiciones, están accesibles para el resto de los equipos. Lo que estoy diciendo es que en esa lucha del medio, faltan 15 jueguitos para que se acabe la temporada. Esos son 2 semanas y pico. Recuerden que hay un brequecito de Navidad, pero empezando enero, las primeras 2 semanas de enero se acaba la temporada regular y vamos a la postemporada. Es la lucha por la 4ª posición. La 4ª posición. Hay 6 equipos. Tienen que luchar. Al momento el equipo de San Juan está allá abajo. Precisamente. Vamos a ver la tabla de posición ya mismito. Pero estas victorias y estas derrotas valen un montón ya en este momento de la temporada. Valen un montón. Dice, este año llegamos último y perdiendo el City Champ. David, verás que yo no te voy a dar tan duro todavía. Vamos a darle brequecito. Voy para el Bison esta noche con una caja de donas por si acaso. Dice Eric Alfonso. Hablando de tus Leones de Ponce, señor Eric Alfonso. Déjeme colocarle lo que pasó ayer en el Paquito Montaner de Ponce. Ese equipo de... Déjeme bajarle el volumen a esto, está muy alto. Déjeme quitarlo. Voy a bajarle el volumen ahora. Vamos a ver. Ese equipo de los Leones de Ponce. Ahora sí lo tengo acá, déjame ver. 3 carreras a 2. Le ganó al equipo de San Juan. Al equipo de mi amigo, David Velázquez. Esto fue un juego donde precisamente el equipo de Ponce dejó en el terreno al equipo de San Juan. Los dejó en el terreno. Un elevado de sacrificio de William Samoney. Los Leones lograron esa carrera, la 3ª carrera para dejar a esos Senadores en el terreno. Y sigue el terreno bien mojado para el equipo de San Juan. Ahora, pero si bien es cierto que ese equipo de Ponce ganó el juego dejando en el terreno con ese elevado de sacrificio, hay que destacar el trabajo que hizo su bullpen. Otra buena salida de los pitchers de la liga. Brian Salgado, 6 1/3 de entrada. Solamente 2 hits permitió, 2 bases por bola y ponchuado. Gabriel Rodríguez, 1 entrada, 2 carreras, 1 base por bola. Andrew Marrero, 2/3 de entrada con 2 hits, 1 base por bola, un ponche. Y Fernando Cabrera, en 1 entrada, cerrando el partido, sin hit ni carrera, no ponchó a nadie tampoco. En total, el equipo de los Leones permitió solamente 4 imparables del equipo de San Juan, 2 carreras,
3 ponches con 4 bases por bola. Excelente la gestión. No hubo muchos ponches. Pero muy buena la gestión del bullpen del equipo de Ponce. Y esto, señoras y señores, el picheo, la defensa lo va a llevar más lejos de la ofensiva. Siempre. Lo que estamos observando es ahora una buena, generalmente, los equipos están teniendo buenas salidas del punto de vista de defensa y de picheo. En el caso de ayer vimos la dona que el equipo de Mayagüez le dio al equipo de Cagua, permitiendo bien pocos hits, y lo mismo el equipo de Ponce. Sin embargo, oportuno el bateo de San Juan, mantuvo ese juego bien cerrado, y al final el picheo, la defensa, fue la que falla, permitiendo esa carrera con un sacrificio. Pero hay que darle crédito a la alineación del equipo de Ponce. Sí, ahí tienen eso. El único juego que no fue lindo desde el punto de vista del Montículo fue la victoria. La victoria del equipo de Santurce sobre el equipo de Carolina. 8-7. Y esto fue un juego bien interesante. Por lo menos, el final fue bien interesante. Porque el equipo de Santurce, este juego estaba empatado. Y había corredor en tercera base. Con el juego empatado, vamos a explicarle. Jack López estaba en tercera base después de dar un doble. De hecho, batió un doble y un jonrón. Vamos a ver ya mismo el bateo del equipo de Santurce. Y el lanzador del equipo de Carolina cometió un horrible error. Lo que se le conoce como un balk. Les voy a explicar ya mismo y les voy a poner el video. El balk, que es básicamente detener el movimiento del lanzamiento con intención de engañar a los corredores que están en base. El árbitro se da cuenta de la situación y otorga, porque automáticamente la penalidad de un balk es que usted pierde una base, o sea, adelanta a todo el mundo una base. Y como Jack López estaba en tercera, llegó a home y se acabó el juego de esa manera. Les voy a colocar ahora mismo el video de cómo acabó este partido. Mírenlo. Ahí está. Vamos a observar. Ahí el árbitro lo canta. El balk. Digo, no. Tú detuviste el movimiento. Te costó una base. Lamentablemente había corredor en tercera. Buenas tardes, gracias por venir. Y se acabó el juego de esa manera. Yo voy a dejar que el video corra nuevamente y observen bien el lanzador y van a ver cómo él detiene el movimiento del lanzamiento. Mírenlo, ahí ve, ahí lo tienen. Y el árbitro inmediatamente, llamó a Jack López de tercera, vente para acá, papá. Se acabó el partido y se lo dice al árbitro, detuviste el movimiento. Eso es un grave error. De parte del equipo de Carolina, que les cuesta un juego importante. O sea, una cosa es perder cuando te dan un palo y te dejaron en el terreno. Otra cosa es que tú perdiste por un error que cometiste tú. Y está clarísimo el balk. El balk es una de esas jugadas bien raras o una de esas penalidades que no se ven muchísimo y mucho menos en un momento donde el juego puede acabar. Donde hay corredores en base, hay un corredor en tercera y usted comete ese error y le cuesta una base y se acabó el juego. Eso es lo que se llama algo bien, una rareza en el béisbol. Sin embargo, es precisamente una regla que beneficia o protege a los corredores del control que tiene el lanzador del juego. Recuerden, el lanzador tiene la bola en la mano y el lanzador controla el juego mientras esa bola esté en su mano y llegue a cualquiera de los guantes que él quiera lanzar. Recuerden que él puede hacer un lanzamiento a primera, a segunda o a tercera porque sospecha que le van a robar una base o quiere sorprender al corredor. Pero para evitar que él pueda hacer ese fake o ese engaño o ese amague, precisamente ahí está la regla.
Usted no puede detener el movimiento y hacerle creer al lanzador que usted va a lanzar para donde él, cuando realmente su intención es lanzar al plato. Volvemos, esas reglas pueden pasar 10 juegos corridos, 100 juegos, y usted no ve esa jugada. O sea, usted no ve a un árbitro cantar un balk. Es bien raro, y mucho más raro si el juego se acaba porque usted cometió ese error. Así que de esa fue la manera que acabó el juego. Pero ayer no vamos a hablar del bullpen porque ninguno de los dos bullpen lo usó bien. Vamos a hablar de la ofensiva del equipo de los Cangrejeros de Santurce, que a pesar de que batearon 3 hits menos que el equipo de Carolina, es la calidad de los bateos. La calidad del bateo del equipo de Santurce en este partido. Jack López ayer se fue de 4-2 con 2 carreras anotadas, una empujada, batió un jonrón y un doble, su promedio es de 2.66. Edwin Arroyo de 4-2 con 2 anotadas, batió un triple, 2.61. Recuerden, el triple es el batazo más difícil en las Grandes Ligas. En las Grandes Ligas, en cualquier lado. En las Grandes Ligas, no, en el béisbol. Estamos hablando de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, perdonen esa. Andrew Velázquez de 4-1 con una anotada, una empujada, un doblete, bateando 1.98. Cristian Vázquez jugando primera para el equipo de los Cangrejeros de 2-1 con 2 empujadas. Su promedio es 3.75. Y Brian Rey, el primer bate del equipo de los Cangrejeros de Santurce, terminó ayer de 2-1 con 2 anotadas. Su promedio de 3.66. Repito, el equipo de los Gigantes batió 3 hits más que el equipo de los Cangrejeros. Sin embargo, el equipo de los Cangrejeros batió 2 dobles, un jonrón, un triple, que fueron la calidad del bateo del equipo de Santurce fue superior al de Carolina, que batearon un doble o 2 dobles batearon ayer. Este equipo de Santurce no tuvo tanta cantidad, pero tuvo buena calidad de bateo. Así que ahí tienen otra victoria más del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Bendito. Yo sé que hay mucha gente bien triste. Bien triste. Vamos a ver la tabla de posición. Ahí tienen la tabla de posiciones. Que mucho me disfruto yo poner esta tabla de posición en estos días. Fíjense, hace tiempo no me disfrutaba una tabla de posición como la me estoy disfrutando la del béisbol este año. Los Cangrejeros de Santurce marca 18 victorias y 8 derrotas. Están un promedio de 6.92. Qué buenos son, Cangrejeros. Yo se los dije. Los Leones de Ponce, mi amigo Eric Alfonso, se mantienen en esa segunda posición sólidos con marca de 14 y 11. Tienen 3 juegos y medio de desventaja de Santurce. Los Indios de Mayagüez, aquí es que vienen. Miren esto. Por eso que yo incluía a Ponce. Mayagüez, Caguas, Carolina. Están peleando posición. Aquí el truco es no llegar ni quinto ni sexto. Es llegar en los primeros 4 posiciones. Mayagüez con marca de 12 y 12 a 5 juegos. Caguas marca de 12 y 14 a 6 juegos. Y Carolina con marca de 12 y 14 también a 6 juegos. El equipo de San Juan con marca de 8 y 17 a 9 juegos y medio. Ese sí se le está haciendo tarde. Y ya lo que quedan son 25, 26 juegos, depende del equipo. No todo el mundo tiene la misma cantidad de juegos. Pero ahí tienen la tabla de posición al momento. Esta noche hay 3 jueguitos en calendario, empezando por el que mencionó Eric Alfonso, que él dice que va para allá con una caja de donas. Yo no sé para qué. Será para comérselas a él. Ponce visita al equipo de Santurce en el estadio Irán Bithorn. Los mejores 2 equipos de la liga. Santurce en la primera posición, Ponce en la segunda. También hoy los Indios de Mayagüez visitan a los Gigantes de Carolina en el Roberto Clemente Walker. Importante juego este. Y los Senadores de San Juan buscan despertar, levantarse, por lo menos encontrar dónde está el huequito de la llave para salir del sótano. Visitan a los Criollos de Cagua en el Héctor Solá Morales. Póngalo en la nevera. Eso es lo que hay esta noche en el béisbol invernal, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que Santurce domina todavía 18 y 8. Han jugado 26 juegos, han ganado 16 de ellos. ¿Cuándo? Han ganado 16 de ellos. Perdón, han jugado 24 juegos, perdón la matemática. 24 juegos, han ganado 16. No está mal, no está nada mal. Es buena. Ya era hora que tengamos un buen momento en el deporte. ¿Qué les puedo decir? Bueno,
Antes de continuar, no se olviden, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la cooperativa Manuel Cero Gandía. Y ahí tienen la oferta de las mejores navidades, pónganlo en la nevera. La cooperativa Manuel Cero Gandía, solidez y futuro, llevan 70 años sirviendo bien, y también a la cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. Gracias a ellos por siempre auspiciar este proyecto y a ustedes por estar conectados a nosotros siempre. Compartan. Recuerden que pueden hacer donaciones aquí en el chat. Todas las donaciones son bien recibidas, nos ayuda a continuar este proyecto, moverlo hacia adelante. También lo puede hacer a través de ATH Móvil. Búsquenos en negocios como Bonita Radio, o pueden encontrar también a la fundación en ATH Móvil Negocios como Periodismo 21. Pueden ir a nuestra página de internet, bonitasradio.net. Ahí puede donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, o pueden ir a la fundación periodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, o la Fundación Periodismo Siglo XXI. Recibe cheques o giros postales a nombre de, todos los cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21, a la dirección que siempre damos al principio y al final de todos nuestros programas, o lo pueden enviar a Onda Virtual, también a la misma dirección, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bueno, voy con ustedes. Dice, ¿con qué récord se asegura la clasificación este año? Es buena pregunta. Yo creo que por encima de 500. Edgar, mirando la tabla de posición hoy, fíjate. Tú tienes a Carolina y a Cagua con el mismo récord de 12 y 14. Uno está en la cuarta y otro en la quinta posición, porque también ahí, en caso de un empate, nos vamos a la serie particular. En este caso está el equipo de Caguas entrando si se acabara hoy la cosa. Pero fíjate que el equipo de Mayagüez, que está tercero, tiene promedio de 500. Cuando hablamos de 500 es que terminan con el mismo, que tienen en la misma cantidad de victorias y derrotas. Yo creo que 500 es el número. 20 victorias, 20 derrotas. Y al final puede que queden entonces, pueden que hayan empates en ese mismo récord. Quizás 2 o 3 juegos por debajo de 500 podría ser el número. Es difícil. En este momento, mirando la tabla de posición y cómo está todo el mundo colocado, me parece que 500 es el número a buscar. Quizás 2 o 3 juegos por debajo de 500, como quiera te clasifica, porque ese equipo de San Juan está 15 juegos. No, ¿cuánto es? 9 juegos por debajo de 500. Así es que me parece que 500 es el número. Aspirar. Repito, podrían ser 2 o 3 juegos por debajo de 500, un número que te puede clasificar, pero todavía, mira, la semana que viene podemos discutir eso nuevamente, Edgar. Pero a mí me parece que es 500, el número que tienes que buscar. Por ahí está mi mamá. Sí, bendición, mami, ahí está. Veo que David lo estaba saludando. En este año los senadores no degustarán salmorejo, ni arroz con güeyes, ni cangrejo hervido. Cógelo con calma, David, todavía falta. Puede cambiar la cosa. Bueno, finalmente, hablemos de boxeo. Ese que está en pantalla se llama René El Chulo Santiago, campeón de la Organización Mundial de Boxeo de las 108 libras. Y el Chulo Santiago conquistó ese título que tiene en su hombro en marzo de este año, cuando fue a Japón y destronó allá al campeón mundial en su tierra, en Japón. Ahora, este próximo 17 de diciembre, este joven, René El Chulo Santiago, que tiene marca de 14 victorias, 4 derrotas con 9 knockouts, va a unificar título cuando vaya nuevamente a la misma arena que fue en marzo a ganar el campeonato allá en Japón, para retar al japonés Kiyosuke Takami, que es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de ese mismo peso. Y ese joven está invicto en 10 combates con 8 knockouts. Y dijo ayer el japonés que iba a noquear a René Santiago en 4 rounds. Vamos a ver si es verdad. Pero lo interesante, esta pelea lo pueden ver acá, en este lado del charco, en Fight TV o FightTV.tv o en ESPN Plus.
Esto va a ser el 17 de diciembre. Vamos a hablar de esta pelea cuando nos acerquemos más a la fecha. Pero miren, esta pelea, este combate, ahí tienen al japonés campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Kiyosuke Takami. El boxeador que es René Santiago derrotó en marzo allá en Japón, se llama Shokichi Iwata, que fue por ese campeonato de la Organización Mundial de Boxeo. Eso fue el 13 de marzo. En esta ocasión, René Santiago va a buscar algo que es importante, y yo lo he mencionado aquí antes, que por muchos años en el boxeo se perdió las unificaciones, que a mí me parece que es importante. Lo que debe aspirar, no solamente los boxeadores, pero las organizaciones, que yo creo que hay demasiadas, pero las organizaciones deben aspirar entonces a que se unifiquen los títulos y tener un solo campeón, y después pueden hacer con los otros títulos lo que les dé la gana. Pero lo mejor siempre es tener claro quién es el mejor o quién es la mejor de toda la división. De toda la división. Y en estos momentos estamos en una era dorada de unificaciones. Y esto fue a raíz de la pandemia. A mí me parece que la pandemia fue bonanza para el boxeo en términos de qué tenían que buscar para atraer a las personas a ver las peleas. Pues mira, unificar títulos fue una de las mejores maneras de hacerlo. Y además que había mucho talento. Y otra cosa, que lo voy a atar al análisis que hice de Jake Paul y la pelea o el evento que va a tener contra Anthony Joshua también este mes. El boxeo estaba en terrible necesidad de audiencia y de credibilidad. Y una de las cosas que unificar títulos crea entre dos buenos boxeadores, los mejores boxeadores quizás de una división, precisamente credibilidad. Lo que hagan los jueces y lo que hagan los árbitros y lo que hagan las organizaciones es una cosa, pero lo que se da dentro del cuadrilátero es otra. Y esas unificaciones son importantes para esa credibilidad. Lo bueno es que Puerto Rico ha tenido grandes boxeadores que se dieron a conocer precisamente en ese tiempo de pandemia, que pues no hay... Uno de ellos, muchos de ellos, precisamente, no solamente conquistaron títulos, sino que estuvieron en posición para unificar esos títulos. Y me parece que ahora estamos en esa era donde unificar títulos es cada vez más frecuente o más común. Y a mí me parece que eso es buena noticia y ayuda a la maltrecha credibilidad que hemos hablado aquí muchísimo sobre el problema de credibilidad que ha tenido el boxeo por muchas razones, incluyendo las decisiones controversiales o las nefastas o robos, puramente robos de decisiones, de la manera que manejan los títulos mundiales y el título plata y el título bronce y el supertítulo y todas las cosas de cada una de las organizaciones. Y entonces le añadimos a estos eventos de entretenimiento que se hacen pasar por peleas de boxeo legítimas, que también afecta a esa credibilidad. Este es el tipo de pelea la que va a tener René Santiago con el japonés Takami. Es uno de esos momentos donde el boxeo brilla, porque en estas divisiones más pequeñas, la calidad de boxeadores que hay en estas divisiones, la calidad de peleas que proponen, son excelentes. Excelentes. Y por mucho tiempo, estas divisiones pequeñas fueron la espina dorsal del boxeo. Quizás las 108 libras no. Las 105 y 108 libras ahora es que han tenido mejor exposición. Pero todos esos pesos, 112, 15, 18, 22, 26, 30, 35, y entonces ahí cuando entramos a los pesos medianos, 40, 47, 54, 60, fueron realmente el motor del boxeo por décadas. La exposición más grande y los chavos estaban en la división pesada,
pero en efecto eran estos pesos más pequeños los que mantenían el boxeo interesante, legítimo y real y creíble. Eso es la realidad en cuanto a estos pesos. Y René el Chulo Santiago, que es un boxeador que ha tenido que arañar, que ha tenido que esto no es un boxeador con unas destrezas particulares o es un fenómeno en algo. Él ha tenido que trabajar en su defensa, ha tenido que trabajar en su ofensiva, ha trabajado bien duro. La primera oportunidad titular fue precisamente en marzo del año antepasado, que fue en el Choliseo, en la cartelera de Amanda Serrano, que nunca peleó. Contra Jonathan Bomba González, otro boricua, por el campeonato de la OMB, una defensa de Bomba González. Fue una decisión que ganó Bomba González, una pelea muy buena entre el Chulo Santiago y Bomba. Eventualmente, Santiago fue a Japón a retar a Iwata y se lo ganó allá. Y ahora va a buscar esa unificación de títulos este próximo 17 de diciembre. Así que póngalo en la nevera. Dice Melaza con sabor. Melaza está sufriendo con los Mets. Dice el Chulo Santiago. Ya lo puedo ponerlo en la nevera. 17 de diciembre. Edgar dice: y Delfonso Solá Morales de Cagua. Ahí es que yo dije eso. ¿Qué yo dije? Fue que lo dije mal, Edgar. Me deja saber. Bueno, me voy. Regreso mañana con el final de semana, con lo que pase hoy en esa jornada de béisbol invernal y todo lo que surja en relación a los cambios. Yo espero que no sigan viniendo noticias de los Mets de Nueva York, porque sería bien difícil para esos fanáticos, mi amigo Javier González y otros más. No ha sido fácil. Vamos a ver qué pasa. Regresamos mañana. Recuerden, a las 5 de la tarde, Carmen Enita Acevedo. Pero hoy venimos hoy el punto eres tú, con Maristela Gross. Mis 2 centavos para bajar el diapasón un poco esta tarde. Así que no se la pierdan. Gracias a todas y todos por estar conmigo. Yo regreso mañana al mediodía. Que tengan excelente tarde. Buen provecho. Chau. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.